Quiero compartir con vosotros un texto muy conocido que se encuentra en la misteriosa epístola a los Hebreos. Lo puedes poner ahí, si puedes ir con tu Biblia a la carta a los Hebreos. Y he dicho que es una epístola misteriosa porque, bueno, es el único libro de la Biblia que se desconoce quién fue ese autor, ¿no? Algunos dicen que podría ser el apóstol Pablo, pero bueno, no tenemos evidencias para afirmar esto. Y esta carta, no sé si la habéis leído, si la habéis estudiado, pero es realmente fantástica. La carta a los Hebreos es como un buffet. Cuando estás ahí en un buffet y puedes comer todo lo que quieras, pues la carta a los Hebreos es un buffet espiritual para el alma, ¿no? Hebreos es una carta teológica, es una carta muy cristocéntrica, pero también tiene cosas muy prácticas, ¿no? Hay algunas advertencias, palabras de ánimo, de exhortación. Hebreos nos ofrece consejos muy útiles. Habla sobre el amor fraternal, sobre la importancia de la hospitalidad, la atención hacia los presos, el cuidado del matrimonio, el conocimiento de la doctrina. Pero entre toda esa variedad de consejos prácticos, se nos dice en un texto, si tienes ahí tu Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 17, Dios, a través de ese misterioso autor del que desconocemos, nos dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. He titulado este mensaje La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y hermanos, si la iglesia no está unida con sus pastores, y si los pastores no están unidos con la iglesia, entonces la iglesia no va a ir bien. Así que me gustaría que pudiéramos hablar de esa unidad preciosa que el Señor ha creado entre los pastores, la iglesia, el rebaño, las ovejas, la iglesia y los ministerios. Y con la ayuda del Señor hoy me gustaría que viéramos 3 puntos que vamos a tratar de extraer de este versículo que acabamos de leer. Y precisamente el primer punto, aunque no aparece a simple vista, pero está implícito en el texto. He titulado el primer punto, si estás ahí anotando, tomando apuntes, el primer punto lo he titulado La naturaleza de la iglesia. Dice el texto al inicio del versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Y detrás de estas 4 palabras, obedeced a vuestros pastores, podemos ver una vez más la gracia, el amor y la misericordia del Señor para con su iglesia. Esto es algo por lógica. Si hay pastores, hay ovejas. Si hay ovejas, si hay pastores, hay una iglesia. Así que por eso he dicho que aunque no aparece la palabra iglesia, pero evidentemente aquí entendemos que el autor le está escribiendo a una iglesia, a creyentes. Le está diciendo a un grupo de creyentes que se reúnen, que obedezcan a sus pastores. Los ministerios, hermanos, los ministerios de cada iglesia son un verdadero regalo del Señor. Hermano y hermana que estás aquí, los ministerios que tenéis en vuestra iglesia son regalos del Señor para su iglesia. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 8, tenéis este versículo proyectado. Hablando de la obra de Cristo, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y mira qué bonito cómo termina el texto. Y dio dones a los hombres. El Señor venció con su muerte y resurrección, llevó cautiva la cautividad y dice a continuación que Él desde su trono dio dones a los hombres. Esta palabra don en el original es una dádiva o un regalo. Así que lo que dice el texto es que Cristo, después de resucitar, cuando Él edifica su iglesia, regala dones a su iglesia, da regalos. ¿A quién no le gusta aquí recibir regalos? A todos nos encanta recibir regalos. ¿Y quiénes son esos regalos? ¿Cuáles son los dones que el Señor ha dado a los hombres? En el versículo 11, lo tenéis aquí proyectado, también lo dice. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones que el Señor ha dado a su iglesia. Ministerios. El Señor ha dado dones a su iglesia. Y a continuación nos dice, ¿para qué son esos dones? ¿Para amargarme la vida? ¿Para poner normas? No. Hermano, los ministerios de cada iglesia tienes que entender que son regalos de Dios para tu vida. Cada ministerio en una iglesia, cada hombre y cada mujer que es llamado por el Señor para servir en la iglesia, es un regalo que Dios le está dando a esa iglesia. Y dice a continuación, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es el que constituye los ministerios con el propósito, esta palabra es importante, de perfeccionar nuestras vidas. El Señor desea perfeccionar nuestras vidas para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Así que el Señor da dones, da regalos a su iglesia. Esos regalos son los ministerios, pastores, profetas, evangelistas. ¿Y para qué están esas personas en la iglesia? Para perfeccionar nuestra vida. Y yo espero que tú seas lo suficientemente humilde como para reconocer que necesitas ser perfeccionado. No seas como aquellos que piensan que no necesitan pastor. No seas como aquellos que piensan que no necesitan estar bajo la cobertura de una iglesia. ¿Sabéis lo que está pasando, sobre todo después de la pandemia para acá? Que hoy día mucha gente se queda en casa viendo vídeos por YouTube. Porque de esa manera pues yo estoy en mi casa el domingo, me ahorro tiempo, no me tengo que levantar temprano, no me tengo que maquillar, puedo estar en mi salón con mi bata, con mis zapatillas y puedo elegir a la carta el predicador que más me guste. Pero ese no es el diseño de Dios. Dios ha diseñado su iglesia y ha enviado dones, regalos, que son los ministerios, para perfeccionar tu vida. Y a veces quizás tu pastor no te cae muy bien o aquel hermano no lo hace muy bien, y aunque tú no lo creas, esa persona Dios la está utilizando para perfeccionarte, para santificarte, para trabajar con tu carácter. Porque necesitamos entender que todos los que estamos aquí somos imperfectos y el Señor quiere utilizar los ministerios para seguir transformando tu vida, para que con el paso del tiempo cada vez tú seas más semejante a Cristo. He puesto aquí esta frase que dice: la iglesia es el hospital donde Dios restaura a todos sus santos imperfectos. Me gusta mucho esto. Nosotros somos santos imperfectos. Somos santos, esa es la expresión en la que se dirige el apóstol Pablo en todas las cartas, hablando de los creyentes, aun cuando los creyentes estaban muy perdidos en alguna de estas iglesias. Pero nosotros somos santos imperfectos. Y antes de pasar al siguiente punto, permitidme que veamos algunos detalles sobre la naturaleza de la iglesia, porque acordaros que estamos viendo en primer lugar cuál es la naturaleza de la iglesia. Hoy lo dijimos en la mañana, pero quiero recordarlo de nuevo. Las dos instituciones más importantes y sagradas que el Señor ha establecido son el matrimonio y la iglesia. Las dos columnas que el Señor ha edificado, una en Génesis capítulo 2 y otra en Hechos de los Apóstoles, el matrimonio y la iglesia y el matrimonio. Y por cierto, el diablo lanza sus dardos precisamente al matrimonio y a la iglesia. El diablo en el centro de su diana tiene el matrimonio y la iglesia. Porque él sabe que si lanza el dardo sobre el matrimonio y sobre la iglesia, los pilares de la sociedad se tambalean. La sociedad está mal porque los matrimonios están mal, porque las iglesias están mal. Mirad qué interesante. La iglesia, tenéis aquí un resumen de la naturaleza de la iglesia. La iglesia existe por y para Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es local, pero también es universal. ¡Qué alegría! Yo estoy aquí entre vosotros, no os conozco, pero os veo y me entran ganas de abrazaros. ¿Por qué? Porque sé que tú eres mi hermano. Sé que estoy aquí, que esta no es mi iglesia local, pero esta es mi iglesia. Amén. Esta es mi iglesia. Vosotros sois mi iglesia, sois mis hermanos, y esto es precioso. La iglesia es local, la iglesia es universal. Como digo, la iglesia es el pueblo y es la familia de Dios aquí en la tierra. Somos familia. ¿Os acordáis ese momento donde buscaron a Jesús y le dijeron: ahí está tu madre y tus hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros, hermanos, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido comprada por Cristo. La iglesia, como hemos visto esta mañana, está llamada a la santidad. Yo he escogido un pueblo para que camine de manera diferente, un pueblo para que sea distinto a todos los pueblos de esta tierra. Y por último, la iglesia existe para la gloria de Dios. Amén. Hermano, presta atención a todo eso que tenéis ahí en pantalla. Escríbelo, medita, guarda esto en tu corazón, porque lo que quiero que entiendas es que la iglesia es muy amada por Dios y por eso, como Él quiere santificar a su iglesia, Él da dones a su iglesia, Él da ministerios para que cuiden a su iglesia. Y antes de pasar al segundo punto, os animo a todos, yo pasé ya por esa etapa y el Señor me reveló esta verdad. Cuidado con la manera como hablamos de la iglesia del Señor.
Aunque tu iglesia esté fatal, aunque tu iglesia sea un caos, aunque tu pastor no te caiga muy... Da igual, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de la iglesia. Porque mira, la iglesia es la novia de Cristo. Es que Cristo en la cruz del Calvario, Él entregó hasta la última gota de su sangre por su iglesia. Espero que la próxima ocasión que pueda venir con vosotros, si es que me invitáis, si no nos vemos en el cielo, ya lo dije, pero si vuelvo a venir, pues espero que pueda venir con mi familia y podáis conocer a mi esposa. ¿Tú te imaginas que conoces a mi mujer y luego cuando estamos allí me dice, qué fea es tu mujer? Pues me la esperaba más simpática, oye. Imagínate, aunque mi mujer, aunque mi mujer fuese fea, pero evidentemente, ¿me entendéis? Si tú le dices algo a mi mujer, que por cierto no es fea, es preciosísima, aquellos que la conocen pueden dar fe de eso, pero para que entiendas el ejemplo, si tú dañas a mi mujer, te la vas a ver conmigo. Si tú entras en mi despacho, que tengo allí precisamente una foto de mi mujer, y alguno de vosotros por hacer la gracia le pinta un bigote y le hace un orificio en su ojo y tú dices, mira pastor lo que le he hecho, te voy a coger por el cuello. Y tú me puedes decir, bueno Moisés, tampoco es para tanto, si es una foto, es un trozo de cartón ya, pero es que tiene una imagen. Ese trozo de papel tiene una imagen y esa imagen es la de mi mujer. Para que tú entiendas, el Señor tiene su iglesia. Hermano, y esta iglesia en Gabá, la iglesia en Cádiz, las iglesias que están aquí representadas, todas las iglesias que están aquí representadas son la novia de Cristo. Así que cuando hables de la novia, quizás tú puedes criticar a mi mujer sin que yo esté, pero como decíamos esta mañana, acuérdate de Corandeo, cuando tú hablas de la novia de Cristo, el novio está. El novio está. Y por cierto, quiero que pienses en esto. Cuando hablamos de que la iglesia es imperfecta y que la iglesia tiene imperfecciones, ¿sabéis quiénes son las imperfecciones? Nosotros. Nosotros somos esas imperfecciones. Lo que pasa es que tú no te miras tanto a ti y miras las imperfecciones del otro. Pero nosotros somos las imperfecciones. Y Él aún así ha decidido amar a su iglesia. Y cuando nosotros estamos criticando al pastor, estamos criticando a aquel, a aquella, al final estamos hablando de nosotros. Si tú te miras en el espejo de la palabra, te vas a dar cuenta que tú también eres una imperfección en la iglesia. Vas a salir de una iglesia que está mal, te vas a meter en otra iglesia y tú también vas a seguir dañando a esa iglesia. Pero el Señor no te desecha, el Señor te santifica por medio de sus regalos, que son los ministerios. El segundo punto lo he titulado la responsabilidad de la iglesia. Hasta aquí hemos visto cuál es la naturaleza de la iglesia. El Señor ama muchísimo a la iglesia. Él viene por su novia, Él quiere santificarla. Y Él, para santificar a su novia, a su esposa, a ti y a mí, ha mandado dones para perfeccionar a los santos. Pero en segundo lugar, quiero que veamos cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia esos dones. O sea, todos los hermanos que estáis aquí, quiero que miréis a la luz de la palabra qué es lo que la palabra os pide de cómo tenéis que tratar a los ministerios, específicamente a los pastores. Versículo 17. Y tengo que decir antes de seguir avanzando que Paco y Rafa no me han dado una ofrenda para que predique de esto, no me han dicho qué bien Moisés habla de esto, y entonces no, el Señor sabe que nadie sabe nada de lo que voy a compartir en los próximos minutos. Pero el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí, en este versículo, se nos dicen dos palabras que cuando las escuchamos hacen saltar todas las alarmas. Son dos palabras que nos incomodan, que rechinan a nuestros oídos. Nuestra sociedad evita estas dos palabras. Esa palabra es obedecer y la otra palabra es sujetaros. No queremos obedecer, no queremos sujetarnos. Pero no queremos obedecer y no queremos sujetarnos no solamente a los pastores, a nada. Y esto no es algo que tengamos ahora en nuestra generación. Este no es un problema del siglo XXI. El problema que tenemos con la obediencia y la sujeción viene desde Génesis capítulo 3. Desde que el Señor nos expulsó del huerto del Edén, la humanidad no quiere ni obedecer ni sujetarse. Mira, no queremos obedecer a las autoridades, no queremos obedecer ni sujetarnos a los profesores, no queremos obedecer y sujetarnos a nuestros padres. Tu padre te dice a las 11:30 y tú llegas a las 12:30. Tu padre te dice que saques la basura y que bajes el perro y pasas olímpicamente tus padres.
Tu padre te dice que tienes que entrar en tu habitación para estudiar y te entra por un oído y te sale por otro. No queremos obedecer. Y eso es señal de que nuestro corazón se está rebelando contra el Señor y contra las autoridades establecidas por Él. No queremos obedecer. Las esposas, la Biblia dice, esposas, sujetaos a vuestros maridos. Algunas hermanas en nuestra iglesia dicen, que yo me sujete a este es tu marido. Y la Biblia dice que te sujetes a él. Y luego al esposo le dice que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero no queremos, nos rebelamos, no queremos obedecer ni sujetarnos tampoco a los pastores. Hermanos, si somos sinceros, no queremos obedecer ni sujetarnos a este libro. Hay veces que Dios te dice por la derecha y tú dices, pues va a ser que no, pues va a ser que no. Hay veces que Dios te dice, no te unas en un yugo desigual y tú le dices al Señor, eso no me lo creo, yo voy a hacer lo que diga mi corazón. No queremos obedecer, no queremos sujetarnos, ni a los pastores, ni a los padres, ni a los esposos, ni a la palabra, ni a Dios. No queremos obedecer ni sujetarnos a Dios. Esa es la condición del ser humano. Pero la buena noticia es que si el Evangelio transforma tu corazón, tú voluntariamente te vas a ofrecer al Señor. Cuando el Evangelio transforma tu corazón, tú le dices al Señor, Señor, el hacer tu voluntad es mi deleite. Es mi deleite, Señor, yo amo tu palabra. Yo quiero ponerme bajo tu yugo, yo quiero tomar tu cruz, yo quiero negarme a mí mismo porque confío y sé que tu voluntad es lo mejor para mí. Así que en esta sala, solo aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo van a poder poner en práctica este versículo 17. Nosotros ahora, gracias al Espíritu Santo, podemos y queremos cumplir con estas dos palabras. Hermanos, hermanas que estáis aquí, yo os animo a que obedezcáis y a que os sujetéis a vuestros pastores. Y debemos hacer esto porque esta es la voluntad de Dios. Y sé que habría muchos matices, sé que aquí muchos os podríais sentar conmigo, contarme vuestra historia, pero necesitamos esperar en los tiempos del Señor. Ora por tu pastor, ayuna por él, pídele al Señor, Señor, tú puedes transformar el corazón de este hombre, de esa mujer, de estos hermanos que están sirviendo. ¿Os acordáis? El rey David ahí estuvo esperando el tiempo del Señor. Cuando el Señor quiso, él quitó a Saúl y necesitamos esperar también, y en esos tiempos el Señor va tratando con nosotros. Hay un libro antiguo que se llama Perfil de 3 monarcas. Os recomiendo que lo podáis leer porque en ese libro habla precisamente de la importancia de saber someternos y esperar en los tiempos del Señor, y cómo el Señor es el que quita reyes y quita pastores, y a veces cuando nos deja un pastor, pues el Señor nos está perfeccionando aunque ese pastor no esté haciendo las cosas bien. Ahora bien, la pregunta del millón. Moisés, ¿hasta dónde me tengo que sujetar? ¿En qué momento tengo que dejar de obedecer? Porque tampoco podemos llevar esto a un extremo de una obediencia ciega. Hay mucha gente que abusa del ministerio, que tiene a la gente cohibida. Yo he escuchado barbaridades y yo a veces le he dicho a hermanos en la fe, tienes que salir de tu iglesia. La respuesta es que todos nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos a nuestros pastores hasta que ellos estén haciendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios. En el momento que un pastor hace algo que tú con la Biblia abierta puedes decir, esto no agrada al Señor, la manera como está llevando la iglesia, ha cerrado la Biblia, todo lo que dijimos esta mañana, ¿no? Ha cambiado el manantial por el humanismo, la psicología, mi iglesia está... Pues entonces, después de un tiempo prudencial, después de orar, después de reunir a varios hermanos, ir con humildad, decirle a este pastor, a la luz de la palabra no estás llevando bien la iglesia, queremos, hay diferentes mecanismos en una iglesia para poder exhortar también a los pastores. Pero si finalmente este hombre o este equipo de pastores se vuelven obstinados y no quieren ceder, entonces uno ya delante del Señor puede decir, Señor, mi tiempo aquí ha terminado. ¿Por qué debemos obedecer y sujetarnos a los pastores? Porque los pastores tienen una autoridad que ha sido delegada por el Señor. No sé cómo fue en el caso de vuestra iglesia, pero yo recuerdo que a los 27 años, cuando yo tenía 27 años, un grupo de pastores de la ciudad de Córdoba
identificaron en mí el llamado, vieron los requisitos que dice tanto Timoteo como Tito de quién puede ser pastor, y a mí me encomendaron delante de toda la congregación. Yo estaba allí de rodillas, me ungieron con aceite y todos los pastores impusieron sus manos sobre mí y oraron y dijeron: reconocemos a este hombre como un pastor, delegamos la autoridad del Señor sobre la iglesia. A partir de ese día yo soy pastor sobre mi congregación. Es como cuando alguien termina de estudiar y ya es policía o es guardia civil. En ese momento, cuando tú tienes el uniforme, cuando tú tienes la placa, tú tienes autoridad. Así que los pastores tienen autoridad porque Dios ha delegado esa autoridad sobre los pastores. Igual que los padres, Dios a los padres les ha dado autoridad sobre los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. Y la pregunta es la misma, Moisés: ¿y cuándo no tengo que obedecer a mis padres? Cuando tu padre y tu madre te pidan algo que vaya en contra de la palabra. Pero si tu padre te dice a las 11:30 en casa, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que estar ahí 25. Y déjate del rollo de que me he encontrado un amigo, de que el semáforo ha tardado mucho en cambiar, o no me he acordado de cambiar la hora. No, hermanos, los hijos tienen que obedecer a sus padres. Por cierto, este no es el tema, pero si tú lees Lucas capítulo 2, ¿tú sabes qué estuvo haciendo Jesús hasta la edad de 30 años? Obedeciendo y sujetándose a sus padres. Eso dice Lucas capítulo 2. Dice que descendió con ellos a Jerusalén y estuvo sujeto a sus padres. Esa palabra, jupotazo, él obedeció, estuvo bajo la cobertura de José y de María. Jesús, Dios hecho hombre, estuvo bajo la autoridad de sus padres. Así que nosotros reconocemos que Dios ha repartido esa autoridad. Al esposo le ha dado autoridad sobre la esposa. Hermana, esto es así. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Los pastores tienen una autoridad delegada por el Señor sobre la iglesia. Conocí a Ángela, tendría unos 18 años. Fue una historia preciosa. Yo estoy por hacer un guión y convertirla en novela. En plan Pasión de Gavilanes y eso, porque nos conocimos en Chiapas, en México, un sitio muy parecido a este, casitas así. Era un viaje de la Unión Europea para estudiantes, no era nada relacionado con creyentes, y éramos como 60 jóvenes de 4 países: España, Italia, México y Colombia, y de los 60 jóvenes solo ella era creyente. Así que no sé si fue Cupido que me lanzó una flecha, pero yo estaba allí cuando ese autobús de colombianos se paró y Ángela descendió. Yo digo: ¿esto es un querubín? ¿Esta chica quién es? Así que yo ya estaba enamoradísimo de ella, e hice todo lo que pude hacer, todas mis estrategias para tratar de conquistar su corazón, y el Señor hizo el resto, y a partir de ahí comenzó una bonita historia de amor. ¿Qué pasa? Que, claro, nos conocimos 15 días y a los 3 meses, pues, vimos la posibilidad de que uno de los dos pudiera viajar, y yo no podía por mi trabajo, pero ella tenía vacaciones en su universidad, así que vino un mes allí a Cádiz. Así que yo lo tenía todo planeado. Digo, este mes pasé, vamos, ni el diario de Noah. El Titanic se va a quedar. Así que yo tenía una estrategia: dónde la voy a llevar a cenar, compré un anillo, sabía el sitio estratégico de la playa donde le iba a decir si quería ser mi novia. Bueno, pero dije, bueno, quiero hacer las cosas bien, porque antes de esta relación yo tuve muchas relaciones con chicas que fue un caos en mi vida. Mañana contaré un poco más de esto. Fue un caos, sobre todo en el área sentimental. Así que yo dije, no, yo ya quiero hacer las cosas bien. Y ella llegó, no sé si fue un jueves, un viernes, el cambio de horario, y digo, bueno, hoy no, pero mañana cuando ya te despiertes, lo primero que vamos a hacer, yo te voy a subir, yo ya tenía mi coche, te voy a subir en el coche y vamos a tomar un café con mi pastor. Así que yo fui allí, me senté en la mesa. Yo ya le había hablado a mi pastor cuando vine del viaje. Le dije, he conocido un ángel, se llama Ángela, he conocido un ángel, es una chica impresionante, Miguel, no solamente bella por fuera, sino por dentro. Esta es la mujer. Claro, imaginaros, ¿no? Ya sabéis cuando uno está enamorado. Así que yo me siento allí, yo súper feliz, y digo, Miguel, pues nada, que mi pastor, que queremos hacer las cosas bien, así que venimos para que tú ores por nosotros y nos des tu bendición y podamos comenzar el noviazgo. Claro, yo lo que quería era que oraran por mí. Luego ya había pensado ya dónde darle el primer beso, ya tenía mi película montada. Y después de nosotros hablar, mi pastor me hizo varias preguntas que me dejó en fuera de juego.
Pero por hacer la historia corta, aunque sé que os gusta esto y preferís que hable de esto que de la predicación. Pues está hecho así, está hecho así. Falta que repartan palomitas y eso, y aquí nos quedamos. ¿A qué queréis que siga por aquí? Claro, ¿y qué hago con lo otro? Pues dice la gente, es que predica 1 hora y 20. Claro, si es que cuento esto y la gente sigue así. Las caras de la gente que cuenta más, que nos gusta una historieta a los cristianos. Pero bueno, no os voy a poder contar porque si no esto voy a tener que dejar la predicación el punto 2. En definitiva, mi pastor nos dijo varias preguntas. ¿Tú has movido la cámara? Está siguiendo, no te preocupes. Ah, me está siguiendo, vale. Digo, a ver si está tan metido en la historia que te va a olvidar que tiene que mover la cámara. Si hubiera conocido, te hubiera pedido la foto a ti también, que de cuando me casé. Para los 25 años te llamo. Mira, volviendo. Entonces mi pastor me dijo, bueno, claro, es que los pastores, ahora yo que soy pastor me di cuenta, permitidme la mala leche que tenemos a veces, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, queréis ser novio, pero Ángela, tú ya te podrías venir a vivir aquí. Dice, no, yo tengo que terminar mi carrera y me queda 1 año y medio. Me dijo, Moisés, ¿tú la vas a esperar 1 año y medio? Y digo, uy, 1 año y medio. Digo, ¿tú qué estás estudiando, chiquilla? Claro, ¿cuánto tiempo vais a esperar? 1 año y medio necesito yo. Yo no le puedo fallar a mis padres porque mis padres han hecho un esfuerzo muy grande para que yo me saque mi carrera. Bueno, y entonces nos dijo, me imagino que habréis hablado quién va a dejar el país, ¿no? Digo, hay que ver, pues en eso no he caído. Claro, porque no te estás echando una novia ahí en Sevilla, estás echando una novia a 13.000 kilómetros. No habíamos pensado. Y luego nos hizo alguna pregunta. ¿Cuáles son sus gustos? Pues yo que le gusto. No, esos gustos. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué tiene de debilidad en su cara? Bueno, nos hizo varias preguntas y nos dimos cuenta que no teníamos ni idea, porque nos conocíamos de una semana, y cuando uno se está enamorando, ¿sabes qué hace? Muestras lo mejor de ti. Pero uno tiene que empezar un noviazgo después de un tiempo de amistad para que la persona sepa quién eres de verdad. Así que mi pastor nos dijo, y con esto termino para que entendáis el ejemplo, mi pastor nos dijo, mi consejo, yo no puedo obligaros, pero mi consejo es que no seáis novios. Digo, ¿cómo? Que estéis este mes y que disfrutéis mucho de la amistad. Que habléis, que paséis, que ella pueda conocer tu contexto, tu familia, los hermanos de la iglesia, tus amigos. Mirad, hermanos, yo me metí en el coche con Ángela y ¿sabéis lo que hicimos? Empezamos los dos a llorar, porque los dos queríamos ser novios, pero sabíamos que detrás de ese consejo había sabiduría de Dios. Mira, esto hace, 15, 17 años. Hoy día ha cambiado tanto las cosas, que hoy día los novios, cuando van a hablar con el pastor, van a darle la tarjeta de bodas. Y detrás de la broma, eso es pecado. Cuando tú empiezas una relación sentimental, que por cierto es la relación más importante de tu vida, la decisión, para mí, la decisión más importante que tiene que tomar el ser humano a este lado de la eternidad es con la persona con la que te vas a casar. Esa es la decisión más importante que Dios nos ha dejado a nosotros. Y como ahí muchas veces nos dejamos guiar por los corazones y por los sentimientos, lo que tú tienes que hacer es consultar con tus autoridades, con tu pastor y con tus padres. En nuestra iglesia hacemos eso. En nuestra iglesia nadie comienza una relación de noviazgo si primero no vienen a hablar con nosotros. Pero hermano, yo me he dado cuenta que hoy día ya no queremos eso. No queremos un pastor, no queremos alguien que nos aconseje. Y ese hombre que me dijo lo que yo no quería escuchar, ese hombre me estaba amando. Lo fácil para él hubiera sido, anda, disfruta de la colombiana un mes. Y luego que se marche y... No, pero él me dijo, no, esta no es la voluntad del Señor. Hoy la situación ha cambiado tanto que no queremos contar con los pastores. No permitimos. Yo me quedo sorprendido con hermanos de mi iglesia que no permiten que el pastor entre en su vida. ¿Cómo no voy a poder entrar en tu vida? Y a veces escuchamos otros consejos y pedimos consejos de otras personas. Yo deseo y el pastor quiere que tú seas más como Cristo. A veces decimos, no, es que mi vida es mía. No, eso es mentira. Vivimos en un tiempo donde queremos que el pastor se dedique a predicar eso, cortito. Lo que queremos es que el pastor predique cortito, que enseñe entre semanas y que visite a los hermanos mayores que están enfermos. Eso es lo que queremos de los pastores.
No llamamos al pastor para pedir consejería antes de tomar una decisión. No llamamos al pastor para decir, tengo una lucha y necesito que ores por mí. Y luego vienen un montón de problemas, y hay veces que vienen ya hermanos a nuestro despacho, gente que se quiere separar o gente que está muy mal, y digo, pero ¿esto por qué no lo habéis dicho antes? ¿Por qué no lo habéis dicho antes? Gente que, no hermano, me voy, ya me voy de este país, me voy para otro lado, pero hermano, tú que eres miembro de la iglesia, ¿tú no informas? Esto que tú estás pensando de cambiar de trabajo, de cambiar de país, ¿tú no pides consejo a tu pastor? Así andamos los creyentes hoy día. Pero hace nada, hace una década, yo me senté con mi pastor para pedirle permiso si podía comenzar una relación, y él no me dijo que no, y lo obedecí. Así que de la misma manera que los hijos tienen que someterse a sus padres y las esposas a sus maridos, los creyentes deberían de obedecer y sujetarse a sus pastores. Por eso es muy importante ser miembro de una iglesia local. Es muy importante el concepto de membresía, porque ¿a quién tengo que cuidar yo como pastor? Eso fue algo que me sucedió en Cádiz. La iglesia empezó a crecer, pero yo no sabía a quién tenía que cuidar hasta que el Señor me dijo, no, aquellos que son miembros, aquellos que aceptan ponerse bajo tu cobertura y estar bajo esta iglesia, esas son las personas por las que tú tienes que rendir cuenta. Así que yo quiero lanzarte una pregunta a ti. ¿Quién es tu pastor? Responde. Y no me digas como aquello, no, Jesucristo es mi pastor. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo, sí, ya, pero es que el Señor ha dejado pastores en sus iglesias. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién obedeces? ¿A quién te sujetas tú? Ponle nombre a esta pregunta. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién obedeces? ¿A quién te estás sujetando? Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Debes obedecer y sujetarte a tu pastor, a tus pastores. No debemos obedecer, no debemos sujetarnos cuando los pastores no están andando correctamente a la luz de la palabra. Tercero, los creyentes están bajo la cobertura del pastor por medio del paso de la membresía. Es muy importante, por lo menos nosotros lo vemos así en nuestra iglesia. Y en cuarto lugar, la obediencia. Cuando tú obedeces, cuando tú tratas así a tu pastor, tú estás alegrando el corazón de tu pastor, le estás facilitando el trabajo. Dice el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hermano, cuando tú y yo tenemos una buena actitud con nuestros pastores, cuando somos personas obedientes, cuando nos sometemos a la palabra del Señor, esto, créeme, que alegra el corazón del pastor. Esto facilita mucho su trabajo. Por el contrario, cuando somos rebeldes, cuando nos endurecemos ante la voz del Señor, cuando no nos dejamos aconsejar, cuando guardamos rencor, amargura, ira, cuando abrazamos el pecado, cuando tenemos pleito entre nosotros, esto carga y desgasta muchísimo a los pastores. Quiero que entendamos algo muy importante, de las que muy pocas veces se nos habla. Y es cierto que el pastor debe cuidar a la congregación, pero también, ¿sabéis qué? La congregación tiene que cuidar a sus pastores. Siempre se habla, ¿no? El pastor tiene que cuidar a la iglesia, pero la iglesia también tiene que cuidar a sus pastores. La iglesia tiene que cuidar, la iglesia tiene que valorar, respetar, tiene que amar a sus pastores. Y no solamente a sus pastores, a su familia. Yo me siento tan bendecido en nuestra iglesia, tan bendecido. Algunos que habéis podido estar allí podéis ver que es que la gente nos quiere. Algunas hermanas, a veces, claro, por mi corta edad, y ahora que cuando vuelva, que me vean que me he afeitado, ya no vea, algunas me tratan como si fuera sus hijos. Pero es tan bonito cómo nos quieren, cómo nos cuidan, cómo están pendientes de Ángela cuando ella a veces está enferma, venía algún hermano. Y eso es tan bonito en el ministerio, sentir eso de parte de la congregación. Porque, hermano, de verdad, y esto no es para hacerle ni la pelota a los pastores ni nada, el Señor conoce bien mi corazón, pero no sois conscientes lo que los pastores sufren por la obra del Señor. Mirad, hicieron una encuesta y estos fueron los resultados que salieron. El 97% de los pastores han sido traicionados, acusados o heridos por hermanos de la iglesia. Se levantan tantas cosas que no son ciertas contra los pastores. A veces cuando alguien se va de la iglesia, se va haciendo tanto ruido, acusando, tratando de destruir. El 97% de los pastores han experimentado esto. El 70% de los pastores luchan con la depresión y con la ansiedad.
Hermanos, mira qué fuerte. En el mundo, aproximadamente 1.500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Solo 1 de cada 10 pastores podrán jubilarse dignamente como pastor. Porque ¿qué nos gusta cuando ya un pastor ya es veterano, ya es mayor? Pues lo sacamos aquí al frente, le damos a la mujer un ramo de flores, una placa y muchas gracias por tus 50 años de servicio. Y yo conozco a pastores que están asfixiados porque no tienen una buena jubilación para poder vivir sus últimos años. Qué triste, ¿no? El 80% de los pastores viven con desánimo por el ministerio. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. ¿Cuántas veces le exigimos mucho más a los hijos de los pastores, verdad? Pues tú que eres el hijo de pastor y tú que eres el hijo de pastor, eso hace tanto daño a los chavales. El 78% de los pastores no tienen, mira qué fuerte, el 78% de los pastores reconocen que no tienen amigos íntimos. El 90% trabajan de 55 a 75 horas por semana. Yo no sé ni cuántas horas trabajo a la semana por la iglesia. Que cualquier trabajo, la gran mayoría de trabajo, tú trabajas hasta las 6, no sé qué, por muy agobiado que tú estés en el trabajo, pero tú picas y dices, ahí hasta mañana. El pastor no puede hacer eso en la vida. El pastor, el que es verdaderamente un pastor, no puede. Estás de vacaciones y estás allí tratando de jugar a las palas con tu hijo, pero por dentro está el problema que sabes que tienes que tratar cuando vuelvas de las vacaciones. Y el que te llama y algo que sucede. Por último dice, la principal causa de muerte de los pastores son los infartos. Dijo Juan Calvino, aquí tenéis una cita, dice Juan Calvino, cuanto más grande sea su carga, cuando veáis que la iglesia va creciendo, cuanto más grande sea su carga, tanto mayor ha de ser el honor que merecen. Ya que cuanto más trabajo hace alguien a nuestro favor, porque al final un pastor está para ayudarte, para perfeccionarte, con sus torpezas, con sus debilidades, pero él quiere tu bien, él quiere el bien de tu familia. Y cuantas más dificultades y peligros enfrenta por nosotros, tanto mayores son nuestras obligaciones para con él. Pablo lo dijo a los creyentes que se encontraban en Tesalónica, aquí lo tenéis, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, aquellos que os amonestan, os rogamos por ellos, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Antes de pasar al tercer y último punto, anota esto, hermano, si quieres cuidar, si quieres que tu iglesia esté unida, si quieres cuidar la vida de tus pastores, puedes orar por tus pastores por estas cosas. Mira, ora por sabiduría, ora por protección, ora por su familia. No hay hijos más atacados que los hijos de los pastores. Ora por la familia de tu pastor, ora por sus hijos. Ora por el desánimo, porque luchamos tanto con el desánimo. Ora por las tentaciones. El diablo nos tienta tanto. Dinero, la fama, las mujeres, el éxito, la pereza, el orgullo, tantas tentaciones. Ora por su salud física y su salud emocional. Ora para que predique el Evangelio, Señor. Señor, que predique el Evangelio. Si ves que se está desviando, si no lo está haciendo bien, ora, dedica mucho tiempo a orar para que el Señor haga algo. Ora por su vida espiritual. Hermanos, necesitamos orar por los pastores. Hicieron una encuesta y también no sé el porcentaje de pastores que reconocieron que ven pornografía. Muchos pastores están luchando con la pornografía. Tenemos que orar por la vida espiritual. Ora por los ataques del diablo. Y ora por discernimiento, para que el Señor le dé discernimiento a esos hombres que han sido puestos por el Señor. Hasta aquí hemos visto la naturaleza de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Cuidado cómo hablamos de la iglesia, cómo tratamos a la iglesia. La novia de Cristo. Cristo ha entregado su vida por la iglesia. Y las imperfecciones de la iglesia somos nosotros. En segundo lugar, el Señor, para cuidar a su iglesia, ha dado regalos. Y esos regalos son hombres y mujeres que sirven. Pero en tercer lugar, también hay una parte para los pastores.
Y el tercer punto es la responsabilidad de los pastores, porque el Señor es perfecto y el Señor cuando habla de cómo tienen que tratar los hijos a los padres, pero también te dice cómo los padres tienen que tratar a los hijos, la esposa hacia el marido hacia mujer. El Señor es perfecto, así que también aquí el Señor nos pega un tirón de oreja, nos llama a todos aquellos que estamos en el ministerio y dice que tenemos que velar por las almas de los creyentes. La principal función y responsabilidad de un pastor es cuidar las almas. Cuidar las almas. Hermanos, finalmente estamos dispuestos a obedecer y sujetarnos a un pastor cuando vemos que el pastor tiene deseo e intención de cuidar a través de sus acciones, de sus consejos y, por supuesto, sobre todo a través de su enseñanza, que él está cuidando de mi vida espiritual. Si tú ves que hay un pastor en tu iglesia que no está haciendo nada de esto y después de haber dedicado tiempo y haber hecho muchas cosas, pues tú dices, mira, aquí mi vida no está siendo pastoreada, este pastor no está cuidando de mi alma, así que salgo con paz y voy a otro sitio donde realmente yo me pueda sentir cuidado. Las Escrituras hacen referencia a la pluralidad en el ministerio. Este es el modelo bíblico. La Biblia siempre habla en plural, pastores. Y la palabra utiliza tres términos diferentes, lo tenéis aquí proyectado. Cuando la palabra quiere hablar del ministerio pastoral, utiliza tres palabras. Ancianos, que es presbítero, obispo, que es episcopo, y pastor, que es poieme. Así que estas tres palabras, anciano, obispo y pastor, vienen a decir lo mismo. Lo que pasa es que nosotros luego a veces decimos, estos son ancianos, pero bíblicamente, estos tres términos apuntan a una misma función. Cuando la Biblia habla de anciano, habla de aquellos que tienen que guiar la grey del Señor. Aquellos que tienen que guiar a la iglesia para no permitir el pecado, la rebeldía, el desorden, como hemos visto esta mañana. Esa es la responsabilidad de los pastores. Los pastores no deberíamos de tener temor al hombre. Tenemos que pedirle al Señor que no tengamos temor al hombre a la hora de tener que amonestar, a la hora de tener que exhortar, incluso a la hora de tener que disciplinar si fuera necesario. En segundo lugar, cuando la Biblia dice que nosotros los pastores tenemos que proteger, esa palabra es episcopo, obispo, tenemos que proteger para que no entren falsas enseñanzas. Porque en el siglo XXI están entrando muchas falsas enseñanzas y nosotros tenemos que cuidar a la iglesia. Nosotros tenemos que proteger a la iglesia para que la iglesia no se ensucie con los charcos de este mundo. El novio viene por una novia y la novia tiene que estar limpia, blanca, resplandeciente. Así que nuestra función es proteger la santidad de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, los maestros, con aquellos que parece que son ovejas pero luego demuestran que son lobos. Y lo tercero y último, tenemos que alimentar. Este es el concepto de pastor. Alimentamos a través de la sana doctrina, alimentamos a través del Evangelio, alimentamos cuando hacemos que Cristo sea el protagonista de nuestros sermones. Así que busca una iglesia, busca un pastor que tenga estas tres características: obedece, sujétate, ponte bajo la cobertura de un hombre, de un equipo de hombres que estén haciendo esto. Pero también cuando la iglesia va creciendo, y nosotros ahora, gracias al Señor, en Cádiz estamos precisamente en este punto, somos cerca de 200 personas y de momento estoy yo solo como pastor y ya estamos orando y pidiendo al Señor que amplíe el equipo pastoral. Pero cuando vemos que una iglesia está creciendo, los miembros de la iglesia sois los responsables de quitar responsabilidad y trabajo a los pastores. Tenemos que intentar que los pastores no estén enredados en cosas que podría hacer otra persona que no es un pastor. Eso es súper importante. Y yo tengo que reconocer aquí que yo suelo fallar mucho en esto, por mi forma de ser, que soy muy activo, que me gusta llevar muchas cosas para adelante, y mi iglesia está tratando de corregirme, y hermanos están tratando de quitarme trabajo, porque hay cosas que yo no tengo que hacer cuando la iglesia está creciendo. Yo pienso, a la luz de la palabra, que la principal responsabilidad de un pastor es la oración. Un pastor tiene que dedicar tiempo a la oración. Un pastor tiene que dedicar tiempo al estudio profundo de las Escrituras. Y en tercer lugar, yo añadiría que un pastor debería de trabajar la consejería bíblica. Hermanos que estáis aquí, si queréis que vuestra iglesia esté unida, si queréis cuidar la salud espiritual de vuestra iglesia, tenéis que cuidar a vuestros pastores para que ellos principalmente tengan tiempo en su relación con el Señor, que estudien bien la palabra para que cuando vayan a llevar un estudio no sea un estudio superficial, sino que traigan realmente algo valioso. Dice Paul Washer que un pastor es como un minero que lleva horas y horas descendiendo para luego sacar un diamante.
Así que cuanto más tiempo paso yo ante las Escrituras, el domingo llevaré un alimento bueno, profundo, sólido a la iglesia. Y esa es responsabilidad de la congregación. Y en tercer lugar, los pastores deberían de encargarse de lo que conocían, lo decían los antiguos, la cura de almas, la consejería bíblica, la consejería bíblica. Nosotros tenemos que conocer este libro para utilizar este libro con todos los problemas del corazón, porque el Señor nos ha dejado la Escritura para luchar contra la depresión, contra la ansiedad, contra diferentes situaciones, y necesitamos que haya hombres que estén preparados. En Hechos de los Apóstoles sucedió esto, ¿os acordáis? Empezó la iglesia a crecer y entonces hubo un problema entre las viudas y había varios problemas, y los pastores y los apóstoles estaban liados, y dijo, no. Esto no lo podemos hacer. Nosotros no podemos estar aquí escuchando a esta mujer, a la otra mujer, repartiendo alimentos. Y entonces ahí el Señor inventó también, regaló la figura de los diáconos. Dijo, buscad a diáconos, buscad a hombres y a mujeres llenos del Espíritu Santo que puedan hacer todas esas cosas, y vosotros dedicaros a la oración, al estudio de la palabra y a la consejería bíblica. Hasta aquí hemos visto que los creyentes deben obedecer y cuidar a sus pastores. Debéis velar por ellos. Los pastores tienen que velar por los creyentes. Pero ahora viene un detalle muy importante con el que quiero terminar. Dice la última parte del texto que los pastores tenemos que cuidar a la iglesia, tenemos que velar por las almas. No te lo pierdas, yo no sé cómo será esto, he estado investigando y todavía no sé muy bien cómo será, pero yo cuando pienso esto me tiemblan las piernas. Porque dice la palabra que yo tengo que cuidar de mi iglesia en Cádiz, sobre todo de aquellos que son miembros, entendiendo que voy a dar cuenta delante del Señor. Como quienes han de dar cuenta. La iglesia es del Señor, la iglesia no es de la web, la iglesia no es de Asamblea de Dios, la iglesia no es de Paco ni de Rafa, la iglesia no es de Moisés Peinado, la iglesia es de Cristo. Y Cristo hace así, y por un tiempo, porque luego nosotros pasaremos, yo dentro de un tiempo espero jubilarme y ya terminará mi ministerio pastoral y me sentaré y vendrá otro, pero yo tengo que entender que la iglesia es del Señor. Y es como si yo te pido que tú cuides a mis hijos, ¿no? Y te digo, mira, ¿podrías estar con mis hijos este fin de semana? Que quiero salir con Ángela, y yo te llevo a mis hijos el viernes y te digo, los voy a recoger el lunes. Mira, yo te garantizo, de hecho, en alguna ocasión que hemos hecho esto, que las personas que tienen que cuidar a los niños a veces cuidan a los niños mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque tú entiendes que ese niño no es tuyo. Entonces, a la hora tú me llamas, mira, Moisés, me está diciendo la niña que a las 8 quiere un croissant de chocolate, que tú se lo das. Esto es verdad. Mira, tú me dijiste que tenía una alergia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tu hijo. Tú lo cuidas, tú estás pendiente al niño, tú estás pendiente a la niña, porque entiendes que te han dejado, no te han dejado un perrito, te han dejado a los hijos de alguien. Pues nosotros los pastores tenemos que entender que el Señor nos ha dejado sus ovejas. Dios mío. Hay otro texto donde el Señor dijo, ay de aquellos que le hagan daño a uno de estos pequeñitos. Aquellos pastores que abusan de la iglesia. Yo he escuchado barbaridades. Cuando estuve en Guatemala, las cosas más terribles, yo me quedé espantado de las cosas que están haciendo allí los supuestos ungidos, los supuestos profetas y apóstoles. Y dice la Biblia, cuidado con esos que tratan mal, mejor que se aten una piedra de molino y se tiren a un pozo antes de encontrarse conmigo. Yo no tengo ni idea cómo será ese momento, pero quiero que entendáis el gran peso que recae, la responsabilidad tan grande que recae sobre cada pastor. Mira, cuando tú estés delante del Señor, tú vas a rendir cuenta por tu vida. Cuando yo esté delante del Señor, yo voy a rendir cuenta por mi vida y por la congregación. Moisés, ¿qué enseñaste? Moisés, ¿qué permitiste en mi iglesia? Moisés, ¿por qué no disciplinaste a esas personas que tenían que ser disciplinadas? Moisés, ¿por qué permitiste estas cosas en mi iglesia? Moisés, ¿por qué sabiendo que la Biblia dice esto, cerraste en la Biblia y hiciste lo que te dio la gana? Uy, Dios mío. Mira esta frase, el ministerio pastoral es el mayor privilegio, pero también es la mayor responsabilidad que puede tener un hombre. Las dos cosas. Yo creo que un privilegio precioso es que el Señor me haya dado la oportunidad de servirle a Él, de cuidar a hermanos, a su iglesia, pero también es la mayor responsabilidad. Cada pastor va a rendir cuenta ante el Dios eterno por su manera de guiar, por su manera de proteger, por su manera de alimentar a la iglesia. Y yo no quiero ser, de verdad, yo no quiero ser como muchos pastores hoy día que tienen mucho temor a los hombres y poco temor a Dios. Pastores que conozco que solo se preocupan por su sueldo,
que no utilizan la autoridad de la palabra de Dios para no incomodar a nadie. Pastores que permiten que los creyentes tibios continúen sirviendo en la iglesia. Hay pastores que son políticamente correctos, pero teológicamente incorrectos. Quiero terminar con una ilustración. Yo soy de Cádiz, y allí en Cádiz hay varios restaurantes, algunos son chiringuitos, pero otros son restaurantes a pie de playa. Así que ahora cuando viene la temporada de verano, pues buscan a personas, ¿no?, que trabajen allí en la hostelería. Así que imagínate que yo dejo el currículum para trabajar en uno de estos restaurantes de playa. Así que me dicen cómo tengo que ir vestido, me dicen el horario, cuánto voy a ganar, y me dicen, mira, lo único que aquí hay una norma, y es que muchas veces la gente, como viene de la playa, pues quiere entrar aquí en el restaurante. Algunos quieren entrar sin camiseta, otros entran con la ropa de baño, las mujeres entran con el bañador y se quieren sentar aquí, pensando que esto es un chiringuito y esto es un restaurante a pie de playa. Así que la única norma que tenemos es que nadie puede entrar aquí a comer si no está seco y si no está vestido. No puede entrar un hombre con el torso al descubierto, no puede entrar sin camiseta, y las mujeres no pueden ir ahí en bañador. Todo el mundo se tiene que poner una ropa encima de su vestidura de baño, y entonces pueden sentarse. ¿Lo tienes claro? Sí, muchacho, escúchame. ¿Lo tienes claro? Sí, lo tengo claro. Me estás diciendo que una norma, sí, además lo pone ahí en la puerta. No se puede acceder con ropa de baño. Ya está, es la única norma. Así que el jefe se va y yo el lunes empiezo a trabajar. Estoy allí en la puerta tomando los nombres para ubicar a la gente en las mesas, y llega el típico gaditano, que no sé si conoces al típico gaditano. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí tiene mesa. Sí, mesa tengo, no la sé. Sí, tengo mesa. Pues nada, aquí vengo con la parienta. No, ya, pero usted se puede poner la camiseta. Es que la camiseta la tengo allí en la sombrilla, y yo, tú sabes la que pesada anda que me da no te importa si lo que voy a tomar una tapita y una cerveza. No, ya, pero es que no se puede. Venga, hombre, no te pongas así, su colega. Vamos a ver. Tú puedes ir a la orilla, ponerte una camiseta y luego entrar. Pero luego imagínate que al día siguiente viene, no sé, un hermano de la iglesia. Y entonces me ve allí en la puerta. ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va el trabajo? Bien, contento. Mira que vengo a entrar. Ya, pero es que no puedes entrar descalzo. Tienes que entrar con zapatillas. No, lo pones ahí en la puerta. Ya, hombre, pero... que eres mi hermano en el Señor, que entre hermanos nos hacemos los favorcitos, ¿no? ¿No te acuerdas del favorcito? Yo te hice a ti un favorcito, tú me haces un favorcito, así que me deja entrar con los pies llenos de arena. No, tienes que pasar por ahí, mira, hay una ducha ahí, te tienes que quitar la arena. Es que esto es un restaurante a pie de playa. Pero imagínate que viene mi hermano, o que viene mi padre. ¿Qué le digo a mi hermano? ¿Qué le digo a mi padre? Pues lo que le tengo que decir a mi hermano, lo que le tengo que decir a mi padre, lo que le tengo que decir a mi mujer, lo que le tengo que decir a un hermano, lo que le tengo que decir al pesado de Cádiz que tiene la sombrilla lejos, es, ahí hay una norma, lo pone ahí, no se puede entrar en el restaurante, en el chiringuito, sin estar vestido en ropa de baño, no se puede. Mi jefe me ha dado a mí esa responsabilidad, y yo, que quiero hacer las cosas bien, te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, y si no, aquí no puedes estar. Pues hermano, el Señor nos dice a los pastores que aquí está su norma. Aquí están las normas. Y tú te puedes enfadar conmigo, como muchas veces cuando yo le digo a la gente, mira lo que dice el Señor, la gente se enfada conmigo. Pero a mí me da igual, porque yo no he escrito esto. Porque yo no lo he escrito, porque aquí no pone Primera de Moisés. Y cuando en nuestra iglesia, y esto es serio, cuando en nuestra iglesia un jovencito está sirviendo en la alabanza o dándole con el dedo índice a las diapositivas, viene a la iglesia y nos dice, yo me he enamorado y tengo una novia no creyente, yo le digo, ya no sirves más. Evidentemente, no se lo digo así como lo he dicho, tengo una charla con él, trato de hablarle con amor, estoy 2 horas con él, pero que si él me dice que ese es mi novio y que yo no lo voy a dejar, entonces tú con tu dedo índice no vas a pasar ni una diapositiva más. Porque esta es la iglesia del Señor. Y si el Señor dice, porque yo le digo al hermano, digo, léeme lo que pone aquí. No os unáis con... ¿Tú qué entiendes? Sí, porque no me tengo que unir con una persona. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Lo quieres obedecer? No. Entonces tú aquí no puedes servir.
necesitamos pastores así. Porque si no, la iglesia la vamos a llenar, pero el Señor no va a sonreír. Hace 6 años, cuando nosotros llegamos a nuestra iglesia, el músico estaba viviendo con su pareja y venían los dos juntos de su casa, no estaban casados. El otro que estaba allí, por las noches se iba de discoteca y por la mañana servía. Jóvenes que estaban por la noche en ese ambiente, bailando, bebiendo alcohol, y luego el domingo por la mañana dándole la escuela dominical a los niños. Se acabó. Se acabó. Porque como hemos dicho esta mañana, sin santidad no se ve al Señor. Y hermano, a veces queremos darle a las personas ministerio y tenerlos entretenidos. Que no, hermano. Que si una persona no se apasiona con el Señor, con su Biblia, con su oración, no está preparada para servir. Y no tengamos miedo de quedarnos sin alabanza. Que por cierto, investiga en la Biblia en qué momento se inventó la guitarra, cuando había alabanza y cuando había... Y hoy día tenemos mucho miedo de quitar a las personas, pero realmente tenemos que hacer entender a las personas que para servir al Señor nuestras vidas tienen que estar en orden. Por supuesto, no tengo que ser perfecto, pero no tengo que estar practicando un pecado. Y una persona que está practicando descaradamente un pecado, porque mira, si yo a este joven yo le dejo que siga con la chica no creyente y siga sirviendo al Señor, ¿qué pasa? Ya he perdido la iglesia. Ya el otro joven que lo haga va a venir, ¿y qué le voy a decir al otro joven? ¿Qué le voy a decir? No le puedo decir nada. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir esa persona cuando yo lo amoneste? ¿Qué va a hacer? Y aquel. Pero no solamente aquel, ¿sabes qué? En nuestra iglesia, nuestros hijos, los niños pequeñitos que están allí en el fondo, ellos están viendo a la siguiente generación. Y mi hijo y mi hija, de hecho es que lo miran, mi hijo y mi hija miran las relaciones de novio y ellos en la iglesia están aprendiendo cómo se lleva el noviazgo. Y si mi hijo ve que yo dejo que un chico salga con una chica no creyente, cuando él tenga 16 años va a decir, papá, ¿y ahora yo qué? Porque soy el hijo del pastor. No, cuando aquel lleva 7 años. Y hermanos, nuestra responsabilidad como pastores es hacer la voluntad del Señor y decirle a las personas, así dice el Señor. Y algunos se enfadarán, otros se insultarán, otros se cambiarán de iglesia, pero que se vayan. Que se vayan, porque aquí queremos personas que quieran servir al Señor, personas que quieran obedecer al Señor. Primer año en nuestra iglesia fue un año súper complicado donde tuvimos que ordenar un montón de situaciones. Y la última que ha sucedido hace un par de meses, nos llegó una pareja, lo puedo contar porque ellos me han dado su permiso, una pareja, un chico y una chica, tendrían unos 30 años así, los dos eran de etnia gitana, eran gitanos, y entonces llegaron a nuestra iglesia, eran creyentes, pero estuvieron varios meses y por medio de las predicaciones el Señor empezó a tocar sus corazones a tal punto que ellos se dieron cuenta que estaban casados por su cultura, pero no estaban casados delante de Dios, no estaban casados delante de las autoridades civiles. Así que el Señor empezó a remover sus corazones y dijeron, no, nosotros nos hemos juntado y la iglesia allí, un pastor ha dicho, pues vosotros ya sois marido y mujer, ya podéis ir juntos, pero ellos se dieron cuenta que no habían hecho un pacto matrimonial, no tenían un anillo, no tenían un libro de familia, así que el Espíritu Santo empezó a traer convicción de pecado y ellos me dijeron, podemos hablar contigo, así que subieron al despacho, se sentaron los dos y me contaron esta historia, me dijeron, mira, nosotros no estamos casados y durante varios domingos tú has estado hablando del pacto matrimonial, has estado hablando de la unión libre, has estado hablando de la fornicación y el Espíritu Santo nos está destrozando. Y ellos me dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Piensa, ¿qué consejo le tienes que dar a esa persona? El consejo es, tenéis que separaros, no debéis tener relaciones sexuales hasta que os volváis a casar. Ese es el consejo bíblico. No le puedes decir, iros juntos, seguir teniendo relaciones y dentro de un mes preparáis la boda. No, ese no es el consejo bíblico. El consejo bíblico es, si queréis agradar al Señor, tenéis que separaros, tenéis que dejar de tener relaciones entre vosotros porque eso se llama fornicación y cuando estéis en orden os casáis. 4 meses han estado así. Esto yo sé que es una locura para los oídos de este mundo, pero aquellos que tienen al Espíritu Santo dicen, esa es la voz de mi pastor y la quiero seguir. Esa es la voluntad del Señor.
Cuando yo les dije eso, yo de verdad que tengo que reconocer que yo pensé que ellos se iban a levantar y se iban a ir. Pero de repente ellos empezaron a llorar y dijeron, esto es lo que tenemos que hacer. Y fueron humildes, fueron obedientes, han estado durante 4 meses luchando muchísimo para no tener esas relaciones. Durante 4 meses le hemos dado libros, hemos hecho reuniones con ellos para que sepan realmente lo que dice el matrimonio, lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Y hace 3, 4 sábados tuvimos una boda en nuestra iglesia que fue preciosa. Y cuando andamos así, cuando vivimos en santidad, dice la palabra que el Señor añade a los que han de ser salvos. Cuando la iglesia camina en santidad, el Señor manda personas porque sabe que hay una iglesia sana que va a cuidar a las personas conforme a la voluntad del Señor. Termino con Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice, por tanto, eso hablando a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros tenemos que mirar por nuestras vidas, cuidarnos muchísimo. Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti y de tu doctrina, cuida de ti y de tu doctrina, y haciendo esto salvarás a otros. Los pastores tenemos que mirar mucho por nosotros y luego tenemos que apacentar la iglesia del Señor, que nunca se nos olvide que esto es de Él. Esta es la iglesia del Señor y que a Él le ha costado un alto precio. En esta tarde hemos visto la naturaleza de la iglesia. La iglesia es muy especial porque es su amada. Y Él ama tanto a la iglesia que ha abierto su mano y ha entregado regalos, ministerios para santificarnos a todos. En segundo lugar, hemos visto la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes, que es obedecer, sujetaros a vuestros pastores, y también os animo a que cuidéis de vuestros pastores, Y en tercer lugar, hemos visto la responsabilidad que recae sobre nosotros como pastores. Nosotros tenemos que velar, tenemos que cuidar a los creyentes, guiando, protegiendo, alimentando correctamente y recordando en todo momento que dentro de poco le vamos a rendir cuenta al novio. Nosotros somos como el amigo del novio, ¿no?, que preparaba ya la novia, y esa es nuestra función. Cuando estemos delante del Señor, que el Señor nos diga, habéis hecho un buen trabajo, habéis tenido valentía para predicar mi palabra, no os ha temblado el pulso para decirle a un hermano, tú estás viviendo en pecado, tu manera de conducirte no agrada al Señor, da igual, bájate, mejor restauramos tu vida, y que cuando tú estés bien, vuelve de nuevo al ministerio. Esta es la manera, de verdad, hermano, esta es la manera que tenemos que hacer para cuidar la iglesia del Señor. Cuidarnos entre nosotros. Amén.